Hotel Marbella Club nunca había visto un evento como este. 300 invitados de la élite europea se habían reunido para presenciar la boda del siglo. Julio Iglesias, el galán de la música española que había conquistado medio mundo, se casaba con Isabel Preisler, la filipina más hermosa y elegante de Madrid. Los flashes de los fotógrafos iluminaban los jardines como fuegos artificiales. Aristócratas, empresarios, artistas y políticos llenaban las sillas de terciopelo blanco dispuestas frente al altar. Era enero, pero el sol mediterráneo calentaba la costa como si fuera primavera. Julio, vestido con un esmoquín blanco impecable, esperaba nervioso junto al altar. A los 32 años, había vendido millones de discos, cantado para presidentes y conquistado corazones en 3 continentes. Pero ese día, frente a la mujer más deseada de España, se sentía como el joven tímido que había sido antes del accidente que cambió su vida. Isabel apareció al final del pasillo como una visión. Su vestido de seda marfil flotaba detrás de ella mientras avanzaba al compás de la música de violín. Los invitados se pusieron de pie, pero Julio solo tenía ojos para ella. La ceremonia comenzó. El sacerdote, con voz solemne, inició los votos tradicionales. Todo era perfecto, como en un cuento de hadas, hasta que Julio vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Entre los invitados de las últimas filas, casi escondido detrás de una columna, había un hombre en silla de ruedas. Llevaba un traje oscuro demasiado grande para su cuerpo delgado, y una venda blanca cubría sus ojos. Sus manos, apoyadas en el regazo, sostenían una pequeña armónica. Julio conocía esas manos. Las había visto miles de veces durante su infancia en el barrio de Chamberí, en Madrid. Manos que habían tocado la guitarra con él en las tardes después de la escuela. Manos que habían aplaudido cuando Julio cantó por primera vez en público. Miguel Rodríguez, su mejor amigo de la infancia. El compañero con quien había soñado formar una banda. El muchacho que le había enseñado los primeros acordes de guitarra en el patio del colegio. Miguel que había desaparecido de su vida después del accidente. La mente de Julio voló hacia atrás, a 1955. Tenía 11 años y vivía con sus padres en un pequeño apartamento de Madrid. Miguel era su vecino, 2 años mayor, y ya tocaba la guitarra como los grandes. Julio lo admiraba con esa devoción que solo existe en la infancia. Algún día seremos famosos, le decía Miguel mientras practicaban en la azotea del edificio. Tú cantarás y yo tocaré. Conquistaremos el mundo. Julio lo creía. Miguel tenía algo especial, un talento natural que hacía que la música sonara diferente cuando él la tocaba. Era el hermano que Julio nunca tuvo, el amigo que entendía sus sueños sin necesidad de palabras. Pero en 1958, cuando Julio tenía 14 años, todo cambió. Miguel, que entonces tenía 16, tuvo un accidente de motocicleta en la carretera de La Coruña. Un camión que no respetó el semáforo. El impacto fue devastador. Cuando Julio fue a visitarlo al hospital, Miguel yacía inconsciente, conectado a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Los médicos fueron claros. Había perdido la vista completamente y nunca volvería a caminar. Los meses siguientes fueron los más duros de la adolescencia de Julio. Miguel cayó en una depresión profunda. No quería ver a nadie, no quería hablar de música, no quería que le recordaran los sueños que ahora parecían imposibles. Ya no soy músico, le dijo a Julio en su última conversación
antes de que la familia se mudara a Barcelona. No puedo ver las notas, no puedo mover los dedos como antes. Se acabó. Miguel, tú siempre serás músico. La música está aquí. Julio se tocó el corazón. Podemos encontrar otra manera, pero Miguel ya había tomado su decisión. Olvídate de mí, Julio. Sigue tu camino. Conviértete en la estrella que siempre supimos que serías. Esa fue la última vez que se vieron. Julio tenía 15 años. Ahora, 18 años después, en el día más importante de su vida, Miguel estaba allí. ¿Cómo había sabido de la boda? ¿Cómo había llegado hasta Marbella? ¿Por qué había venido? El sacerdote continuaba con la ceremonia, pero Julio ya no escuchaba las palabras. Su mente estaba completamente enfocada en su amigo de la infancia, que permanecía inmóvil en su silla de ruedas, como un fantasma del pasado que había venido a reclamar una deuda pendiente. Isabel le apretó la mano, notando su distracción. ¿Estás bien?, le susurró. Julio la miró, luego miró a Miguel, luego al sacerdote que esperaba su respuesta a una pregunta que no había escuchado. El momento más importante de su vida se estaba desmoronando porque el pasado había venido a buscarlo. Entonces tomó la decisión más impulsiva de su carrera. «Perdón», dijo en voz alta, interrumpiendo al sacerdote. «Necesito un momento». El murmullo de sorpresa recorrió a los invitados como una ola. Isabel lo miró con los ojos muy abiertos, sin entender qué estaba pasando. Los fotógrafos comenzaron a disparar sus cámaras, pensando que estaban capturando el escándalo del año. Pero Julio ya había comenzado a caminar hacia las últimas filas, hacia el hombre en la silla de ruedas que había viajado desde el pasado para estar en su boda. «Miguel», dijo cuando llegó a su lado, y su voz se quebró al pronunciar ese nombre que no había dicho en voz alta durante 18 años. Miguel levantó la cabeza hacia el sonido de su voz. Aunque no podía verlo, sonrió con esa sonrisa que Julio recordaba de cuando tenían 11 y 14 años, respectivamente. «Sabía que me reconocerías», dijo Miguel, «aunque sea el último invitado de la lista». Julio se arrodilló junto a la silla de ruedas y abrazó a su amigo de la infancia. Fue un abrazo de 18 años de silencio, de culpa por haber seguido su carrera mientras Miguel luchaba solo, de amor fraternal que nunca había muerto. Los 300 invitados observaban en completo silencio. Nadie entendía completamente qué estaba pasando, pero todos sentían la intensidad emocional del momento. «Pensé que me habías olvidado», susurró Miguel al oído de Julio. «Nunca te olvidé, ni un solo día. Pero no sabía cómo encontrarte, no sabía si querías que te encontrara. He seguido tu carrera desde el principio. Cada disco, cada concierto. Estoy orgulloso de ti, hermano». Julio se apartó para mirarlo, aunque sabía que Miguel no podía verlo. «¿Cómo supiste de la boda?». Miguel sonrió y levantó la armónica que tenía en las manos. «Vine a tocarte una canción de bodas, la que escribimos juntos cuando teníamos 12 años. ¿La recuerdas?». Por supuesto que Julio la recordaba. Era una melodía sencilla que habían compuesto en la azotea, soñando con el día en que ambos fueran músicos, famosos. La habían llamado Canción para el Futuro, porque creían que algún día la tocarían en los escenarios más grandes del mundo. «Miguel, ¿puedes tocarla?». Miguel se llevó la armónica a los labios y comenzó a tocar. La melodía llenó los jardines del hotel, suave y nostálgica, como un eco de la infancia que regresaba para bendecir el presente. Los invitados escuchaban en silencio religioso. Que había venido desde el altar
para entender qué estaba pasando. Se quedó parada junto a ellos con lágrimas en los ojos, comprendiendo instintivamente que estaba presenciando algo sagrado. Cuando Miguel terminó de tocar, Julio le puso una mano en el hombro. «Miguel, quiero pedirte algo. Lo que sea, hermano. Quiero que seas mi testigo de boda». El silencio que siguió fue total. Ni siquiera se escuchaba el sonido de las olas del Mediterráneo. Miguel levantó la cabeza, sorprendido. «Julio, yo no puedo caminar hasta el altar». «Entonces llevaremos el altar hasta ti». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Julio pidió que movieran toda la ceremonia hasta donde estaba Miguel. El sacerdote, los testigos oficiales, Isabel con su vestido de seda marfil, todos se reorganizaron alrededor de la silla de ruedas. Isabel tomó las manos de ambos hombres y dijo: «Miguel, yo no conocía vuestra historia, pero quiero que sepas que eres bienvenido en nuestra familia. Siempre». Miguel no pudo contener las lágrimas. «Gracias, Isabel. Cuidarás bien de él, ¿verdad?» «Nos cuidaremos el uno al otro», respondió ella, «y tú nos ayudarás». La boda continuó, pero ahora era diferente. Ya no era solo la unión de dos personas famosas, era la reunión de una familia que incluía el pasado, el presente y el futuro. Cuando el sacerdote declaró a Julio e Isabel marido y mujer, Miguel fue el primero en aplaudir. Y cuando llegó el momento del beso, Julio se apartó de Isabel un momento para abrazar nuevamente a su amigo. «Miguel», le susurró, «quiero hacer algo contigo, algo grande». «¿Qué tienes en mente?» «Una fundación, para músicos como tú, para que nadie más tenga que abandonar sus sueños por una discapacidad». Miguel se quedó sin palabras. Luego sonrió con esa sonrisa que Julio recordaba de la infancia. «Julio, creo que esa puede ser la mejor canción que compongas nunca». Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Julio utilizó parte de su fortuna y su influencia para establecer la Fundación Musical Miguel Rodríguez, la primera organización en España dedicada específicamente a ayudar a músicos con discapacidades. La fundación proporcionaba instrumentos adaptados, clases especializadas, oportunidades de actuación y, lo más importante, una comunidad donde los artistas podían apoyarse mutuamente. Miguel se convirtió en el director musical de la fundación. Su primera iniciativa fue crear una orquesta compuesta completamente por músicos ciegos y con discapacidades físicas, un año después de la boda. En enero de 1977, la Orquesta de la Esperanza dio su primer concierto en el Teatro Real de Madrid. Miguel dirigía desde su silla de ruedas y Julio cantó como invitado especial. La pieza final fue Canción para el Futuro, la melodía que habían compuesto en la azotea 20 años antes. Pero ahora tenía letra, escrita por Julio específicamente para esa noche. Aunque no pueda ver el sol, siento su calor en el corazón. Aunque no pueda caminar, mi alma aprende a volar. Esta es nuestra canción para el futuro, donde los sueños nunca mueren. No había un solo ojo seco en el teatro. La Fundación Musical Miguel Rodríguez sigue funcionando hoy, 48 años después. Ha ayudado a más de 5,000 músicos con discapacidades a desarrollar sus carreras artísticas. Miguel dirigió la fundación hasta su muerte en 2010, a los 68 años. Julio estuvo a su lado en el hospital, sosteniendo su mano, mientras Miguel tocaba una última vez su armónica. «Gracias por no dejarme atrás», fueron las últimas palabras de Miguel.
Gracias por esperarme, respondió Julio. En sus memorias, publicadas en 2019, Julio escribió: Mi boda con Isabel fue hermosa, pero el momento más importante de ese día fue cuando vi a Miguel en la multitud. Me enseñó que el éxito no significa nada si no lo compartes con las personas que te ayudaron a soñar. Isabel, en una entrevista reciente, dijo: Ese día entendí que me estaba casando no solo con Julio, sino con su humanidad. La forma en que interrumpió nuestra boda por su amigo me mostró qué clase de hombre era realmente. Y Miguel, antes de morir, le dijo a un periodista: Julio me devolvió algo más valioso que la vista o las piernas. Me devolvió la música, y la música devuelve la vida a todo. Hoy, la armónica de Miguel está expuesta en el Museo de la Fundación en Madrid. Junto a ella hay una placa que dice: En memoria de Miguel Rodríguez, 1942-10, el músico que enseñó al mundo que la verdadera amistad no conoce limitaciones. Y cada año, el 29 de enero, el aniversario de la boda, la Fundación organiza un concierto gratuito donde músicos con discapacidades interpretan Canción para el Futuro. Porque algunas interrupciones cambian el curso de la historia, y algunas amistades son más fuertes que el tiempo, la distancia y las adversidades. La boda de Julio Iglesias e Isabel Preisler terminó siendo recordada no por su glamour o sus invitados famosos, sino por el momento en que un hombre decidió que el amor verdadero, tanto romántico como fraternal, siempre debe venir primero. Miguel no me hizo rico o famoso. Me hizo recordar quién era antes del éxito. Si esta historia sobre la amistad que trasciende las limitaciones te conmovió, suscríbete a Historias de Julio Iglesias. Dale like si has mantenido una amistad de la infancia contra todo pronóstico. Activa la campanita. Comparte con quien necesita recordar que la verdadera amistad no conoce barreras. ¿Has tenido un amigo que cambió tu perspectiva de la vida? Cuéntanos en los comentarios. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia.